Em, bueno, voy a arrancar entonces formalmente, haciendo el saludo formal también para los que lo vean después grabado. Los saludo a todos, a las que están acá presencial y a los que lo puedan ver grabado después. Una bienvenida y un reconocimiento también, sobre todo, me gusta mucho hacer esto, reconocerles y felicitarlos por este tiempo que se toman para aprender algo nuevo, aprender a organizarnos con el tiempo. Justamente hablando de tiempo, dedicarlo a aprender esto me parece algo que merece un reconocimiento. Lo primero que iba a preguntarles, en realidad, mientras estábamos esperando, o ahora al principio, al iniciar, era que vayan pensando o conectándose con la idea de cómo se sienten ahora, hoy en día, trabajando desde sus casas, qué problemas tienen, qué sensaciones les causa, reflexionar un poquito y preguntarse también y empezar a visualizar y a pensar cómo nos queremos sentir o cómo nos gustaría sentirnos. Ese va a ser un buen eje, un buen disparador para empezar a conversar. Bueno, arranco contándoles un poquito de qué, o cuál es el objetivo o de qué se trata este taller, ¿no? Está básicamente orientado a las personas que están teniendo estas dificultades por ahí en esta modalidad, sobre todo de home office, de integrar la vida laboral y la personal, como que parece que son muchas tareas a veces que se nos mezclan o se nos desbordan. Está centrado en justamente aprender a organizar todas esas tareas, a poder dejar de tener esa sensación de no puedo con todo, no me alcanza el tiempo, para lograr trabajar de una forma más efectiva desde tu casa, ¿no? Ese es como el foco en el que nos vamos a centrar en este taller. Entonces, a raíz de estas preguntas que yo les hacía al principio, cuando cada una puede ir pensando, cómo llega a este taller y qué cosa les gustaría. Seguramente cada uno está en un lugar diferente, pero hay algo que es probable que nos una, que es una necesidad de organización, ¿no? De organizarnos mejor. Hay algo que estamos queriendo o nos gustaría hacer y no lo estamos logrando. Entonces, hablando de esta organización y esta diferencia que tenemos en donde estamos y donde queremos estar, quería hacerles una distinción que me gusta mucho recalcarla, que por más que estemos buscando ser organizados no es algo que... Ahí está entrando Ana Paula. Bueno, bienvenida. Quería compartirles este concepto que a mí me parece muy liberador de la cabeza, y que organizado no es algo que se es, sino que es algo que se hace. No es algo que nosotros somos, sino que es algo que nosotros hacemos. Entonces, la buena noticia en eso, si es algo que está fuera de mí, algo que yo puedo hacer, la buena noticia es que es algo que yo puedo aprender. Y esa es la propuesta de este taller, es aprender a organizarnos para poder alcanzar eso que queremos, teniendo muy presente esta distinción de que no es que soy o no soy organizado, sino que simplemente es probable que no lo haya aprendido y por lo tanto no lo estoy haciendo. Así que bueno, desde ahí les doy estas felicitaciones y esta bienvenida a este espacio, y espero que puedan ir llevándose y aprendiendo muchas cosas para ir haciendo esta organización un poco mejor o un poco más eficiente. Muchas gracias. Bienvenidas, súper bienvenidas. Eh, Algunas recomendaciones que me gusta siempre dar antes de empezar estos encuentros son, bueno, eliminar las distracciones, ¿no? Tratar de mantenernos lo más enfocados posible. Yo sé que no es tarea fácil, pero lo que les propongo es esto, es entre 1 hora y 20 y 1 hora y media como máximo es mi idea. Trato de ser muy respetuosa con el tiempo también por eso, para que podamos decir, bueno, por este rato yo me conecto con esto y cierro todas las otras cosas que me pueden ir distrayendo. Muchas veces también conviene cerrar si tenemos algún problema de conectividad, algunas otras aplicaciones que puedan estar consumiendo. Y bueno, si quieren tener algún cuadernito a la mano o algo para ir tomando notas, también súper bienvenido, simplemente una recomendación. Bueno, voy a arrancar
contándoles, en principio, quién soy yo, ¿no? Porque soy la que voy a estar acompañándolos en este recorrido. Mi nombre es Roxana Otero, soy otra de las Otero. Vivo acá en Argentina, tengo 42 años, estoy casada hace unos cuantos, tengo 2 hijos que están en edad de escuela primaria, uno ya casi terminando. Y bueno, en síntesis lo que quería transmitirles es que yo tengo múltiples roles, ¿no? Soy madre, también soy hija, soy pareja, soy tía, soy amiga, soy trabajadora, soy una emprendedora. Tengo un montón de roles que combinar, al igual que la mayoría de las personas. Desde mi experiencia, digamos, o mi camino laboral, trabajé en muchas diferentes modalidades. Trabajé mucho tiempo de manera independiente, también trabajé muchos años en relación de dependencia. Dentro de lo que es relación de dependencia también trabajé por horas y trabajé por un sueldo y trabajé también por un resultado. Trabajé por proyectos, o sea, tengo muchas diferentes experiencias o modalidades de trabajo. Trabajé sola y también trabajé en equipos. Y en estos últimos 5 años, trabajé en una multinacional muy grande que tenía justamente un modelo de home office, de trabajo remoto y de autogestión muy instalado. Entonces eso a mí me dio la posibilidad de sumar muchísima experiencia en esto de trabajar en home office. Dicho así en criollo, digamos, me pasaron todos los problemas que le pasa a todo el mundo trabajando en home office, tal vez por suerte un poco antes de la cuarentena, y bueno, y ahí fue que fui aprendiendo cómo ir haciendo esto de una mejor forma. ¿Por qué les cuento de mí? No solo porque soy la que las voy a acompañar en o los voy a acompañar en este recorrido, sino también porque quiero como desmitificar una creencia, esta creencia que traía al principio, ¿no? Entre lo que soy y lo que hago. Porque hay una creencia de que para ser organizado o que para poder organizarse, yo tengo que ser una persona ordenada, ¿no? Y yo vengo acá a dar el ejemplo o el contraejemplo. Yo soy una persona que soy naturalmente muy ordenada con la mayoría de las cosas, sin embargo, eso para mí no fue suficiente para poder ser organizada con el tiempo. Yo necesité aprenderlo. Entonces, de ahí es que yo sostengo que a organizarse se aprende. No es algo con lo que yo ya vengo o no vengo de fábrica, ¿no? Y personalmente, bueno, yo por mucho tiempo buscaba, en toda mi carrera, siempre tuve una tendencia a buscar entornos de trabajo bien flexibles. A mí siempre me estresaba un poco trabajar por horas, y buscaba siempre algún lugar como que tuviera mayor autonomía, menos atadura en cuanto a los horarios. Eso solía estresarme. En un momento ingreso en esta multinacional que les cuento, que para mí era como casi un sueño, era como, yo decía que era como el paraíso, tenía todas las cosas que yo quería, ¿no? Con este modelo de trabajo bien autogestivo, donde a mí me recompensaban por mis logros y lo que yo conseguía y no por la cantidad de horas. Así que yo entré ahí y estaba fascinada, había como llegado finalmente a donde siempre había querido llegar. Pero bueno, la realidad es que en cuanto entré ahí y pasaron unos meses, me di cuenta de la gran cantidad de cosas que yo no controlaba, no sabía manejarme, necesitaba aprender, y esta es una compañía muy grande, con mucha demanda, digamos, y todos esos beneficios que tenía el trabajo autogestivo se me empezaron como a volver en contra porque yo tenía que entregar resultados y no sabía cómo organizarme. Así que este paraíso, que fue en su momento cuando ingresé, fue cambiando de color hasta convertirse en lo opuesto. Diría que para mí en un momento fue casi un infierno. Sentía que las cosas se me acumulaban y yo no podía gestionarlas y cumplir con todo. Sumado a, ¿no?, todas las otras cosas, como les contaba, todos los otros roles que uno ya viene teniendo. Eh, y hay una pregunta que yo me hacía constantemente y se me hizo muy evidente trabajando en la compañía, que me preguntaba siempre cómo hacían las personas que tenían cargos más altos que los míos, con mayor responsabilidades y mayor volumen de trabajo, porque esta era una compañía donde se trabajaba muchísimo y no donde el jefe no hacía nada y solo mandaba, sino donde el jefe trabajaba más que nosotros aún. Y yo decía, ¿cómo hace esta gente de estos cargos con mayor responsabilidad de trabajo para poder
solucionar todo este volumen de tareas. Si yo no puedo con esto, ¿cómo haría si yo pasara al siguiente escalón? Hay una historia como una anécdota que me gusta contar, que yo, porque la recuerdo muy vívidamente, ¿no? Estábamos en una capacitación, me acuerdo, era como un 7º piso, el último piso divino, era todo vidriado hacia afuera, entonces vos veías como toda la ciudad para abajo, era muy lindo el lugar, estábamos todos sentados ahí, y justito sobre la hora llega uno de los directores o una de estas personas que era la que nos iba a dar esta capacitación, o no me acuerdo ni siquiera exactamente qué era. Me acuerdo es que él entró todo sonriente, relajado, y yo me acuerdo muy claro que él venía así como, tenía el pelito medio como larguito y mojado, ¿no? Y entra todo así muy contento y nos cuenta alegremente que, bueno, viene con el pelito mojado porque se acababa de duchar, porque venía a jugar al tenis. Y yo en ese momento no me acuerdo de más nada. O sea, como que se me borró la mente y la única pregunta que me obsesionó la mente fue como, ¿cómo hace? ¿Cómo hace este tipo que dirige, porque tenía un puesto alto, para tener tiempo para jugar al tenis? Y yo que sentía que no podía con mi vida. Así que bueno, me quedé congelada en esa pregunta y lo que dije es, si él puede hacerlo, tiene que haber una forma de hacerlo. Tiene que haber algo que yo no estoy sabiendo. Un poco es una anécdota, pero la verdad es que a partir de ese momento empecé como a dedicarme a investigar qué se podía hacer, a formar, y fui descubriendo un montón de herramientas y fui buscando, ¿no? Buscaba por todos lados, me convertí casi en una obsesiva, hice cursos, hice talleres, leí libros, empecé a buscar, y la verdad es que fue un cambio enorme en mi vida. Yo empecé a poder poner bajo control todas esas cosas que la verdad es que me estaban trastornando. Hasta hubo un momento donde empecé a tener como síntomas físicos que me estaban afectando por no poder controlar todo ese volumen de tareas. Y logré con trabajo y con un poco de tiempo, pero digamos dentro de un periodo razonable, ir poniendo todas esas tareas en caja e ir generando incluso tiempo extra para hacer cosas que me gustaban a mí, no simplemente cumplir con lo que tenía que hacer, cumplir con lo que tenía que entregar, sino que empezar a tener tiempo para disfrutar de mi vida, para poder hacerme otras preguntas. Muchas veces digo que para mí una de las cosas más importantes del tiempo es poder generar espacio, pensar esas otras cosas que a veces, estando tan en las tareas, por lo menos a mí me pasaba, no tenía ni espacio para pensar. Y la verdad que por eso es que eso fue un impacto tan grande en mi vida, transformó tanto mi vida, que eso es lo que me trae a mí acá a hacer este taller, ¿no? A poder compartir esto con otras personas. La verdad es que si yo pudiera ayudar a otras personas que se sienten como yo por lo menos me sentía en ese momento, a que se sientan más cerca de como yo me siento ahora en cuanto al manejo del tiempo, creo que me sentiría muy feliz. Y bueno, en ese camino yo también de ir descubriendo estas herramientas, fui descubriendo una pasión, la verdad es que congenió con mis habilidades, mis cosas de ser ordenada, y ahí fui descubriendo esta pasión también de ir buscando por todos lados dónde se puede ser más eficiente, cómo puedo ayudar, y ayudar es algo que a mí también siempre me motivó, siempre estuve buscando en la vida cómo ayudo, cómo aporto, cómo dejo algo que a otra persona le sirva. Y bueno, todo eso congenió en lo que hoy es este taller, que bueno, yo se los comparto a ustedes hoy, a otras personas que ya por suerte estuvieron participando del taller, con toda mi pasión, con todo lo que yo fui descubriendo, probando hasta ahora y con todo el deseo de que esto también les pueda servir a ustedes y encuentren una forma de ponerle orden o solucionar esas cosas que todavía no están como les gustaría a ustedes que estén. Así que bueno, eso es un poco quién soy yo y por qué estoy acá compartiéndoles este taller. Ahora puede ser que también tengan otra pregunta en la mente, se me ocurría a mí, era preguntarse si este taller es para mí, ¿no? Porque bueno, esta soy yo que presento, pero ustedes están del otro lado y dirán, ¿y qué hay acá en este taller? Ya saben un poco de mí y tal vez estén preguntando esto. Lo que yo les voy a ir compartiendo, como les decía, es este mix de experiencias que yo fui juntando, las cosas que fui descubriendo y traté de armarlo de una manera que sea como lo más importante, lo que a mí me resultó como más
revelador, la verdad es que sí, hay mucho trabajo, pero traté de hacer como un compilado de las cosas que a mí realmente conocer eso me dieron un cambio de mirada que me permitieron organizarme, me quedé como con lo más importante. Y a la vez, a mí me gusta tener una mirada en este taller que sea como, como les puse ahí, como una integración, ¿no? Entre una parte soft y una parte hard. Esta es la forma en la que a mí más me gusta mirar la vida y es donde yo también creo que aporto y sumo más a los otros. Cuando hablo de la parte hard, estoy hablando de que vamos a ver en el taller herramientas y técnicas que son muy concretas, nombre, a veces tienen nombre y apellido, y para que ustedes también puedan ir aplicando y poniéndolas en uso desde hoy mismo y vayan viendo los cambios y mejorando sus sistemas. Y, ay, perdón, se me fue una, ahí está. Y a la vez también me gusta tener como una mirada más soft, ¿no? Yo fui sumando también herramientas en mi formación que tienen que ver con el mundo del coaching y el desarrollo personal. Y me gusta tener también esta mirada, ¿no? Como que muchas veces hay creencias o cosas que nos están como afectando a la hora de organizarnos y para mí eso que nos pasa o eso que sentimos influye un montón también en lo que hacemos. Desde el coaching solemos decir que nuestras creencias definen lo que hacemos. Y realmente yo soy una convencida de que es así. Entonces también me gusta tener una mirada un poco más en ese sentido, de cada tanto van a ver que vamos a parar, como a rascar un poquitito más, no solo en la superficie de esto me sale o no me sale, lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, sino viendo un poquito más ahí atrás, qué hay ahí atrás que me está sosteniendo, qué idea tengo que me está sosteniendo esto que finalmente se ve en lo que hago, ¿no? Nuestras creencias definen lo que hacemos y a su vez también el coaching dice que la acción genera ser, que lo que yo hago va cambiando mis creencias también. Entonces también por eso la invitación es hacerlo eh, como las dos cosas a la vez, ir poniendo herramientas muy concretas en prácticas para ir cambiando nuestra forma de pensar y a su vez ir cambiando algunas ideas o formas de pensar que tengo respecto al tiempo para que eso se refleje también en mis acciones. Lo que buscamos en definitiva, o lo que yo busco es esto, ¿no? Como una integración, porque finalmente la persona que trabaja, la que hace las cosas, soy yo. Y todo esto, lo hard y lo soft, confluye. Entonces, por eso me parece necesario integrarlo. Y también a veces sumo alguna mirada que tenga más que ver con neurociencias o con el funcionamiento del cuerpo para conocer también cuál es mi recurso, cuál es la máquina con la que yo trabajo y hago todas estas cosas. La realidad es que en la realidad de trabajo actual y sobre todo en home office, esta integración es una de las cosas que más se requieren, ¿no? Porque trabajando de la forma que se trabaja hoy, cada vez más orientadas a objetivos, no tanto por horarios, y sobre todo trabajando de nuestra casa, todo confluye y todo confluye en mí. Entonces, tener una mirada integradora me parece muy necesario. Y bueno, también en este contexto de trabajo actual, varias de las cosas que necesitamos hacer o las cosas para mí más importantes que necesitamos hacer es justamente tomar decisiones y ejecutar acciones. Estas decisiones podríamos llamarlos que forman parte de este mundo de los soft. Esas son cosas que están en mi pensamiento, que yo decido, y el home office me trae muchas nuevas decisiones que tomar. Fíjense que al trabajar fuera de casa y sobre todo muchas veces en un formato de oficina muy estándar, hay muchas cosas que nos vienen dadas de afuera y que nosotros ni siquiera las tenemos que pensar. Y sobre todo acá en Argentina, no sé cómo fue afuera, pero la pandemia nos hizo aislarlos bastante fuerte, sobre todo al principio. Y nosotros estábamos completamente adentro de nuestra casa y teníamos que decidir respecto del tiempo un montón y tomar un montón de nuevas decisiones que antes no pasaban. Yo cuento a veces ejemplos muy simples, pero no sé, yo tal vez mi horario de levantarme se determinaba porque yo tenía que estar en el trabajo a las 9 y sabía que tenía determinado tiempo de viaje. Y hoy eso cambia y ahí es diferente. Decido, bueno, me voy a levantar 2 segundos antes para llegar a la computadora con el pijama puesto, o me levanto un tiempo antes y hago otra cosa de la casa. Empezaron a haber muchas decisiones que
al sacarnos la estructura externa, tuvimos que empezar a decidir nosotros. Así que por eso también los hard y los soft es esto, ¿no? Como las decisiones y las acciones que nos traen esta nueva modalidad de trabajo. Perdón, ¿eh? Y la propuesta sobre todo del taller, es como les puse acá, es que cada uno pueda armar su propio sistema y descubrir cómo armarlo. La realidad es que hay muchas herramientas que ya existen, que están probadas, que funcionan y vamos a ir trayendo cosas de eso porque están buenísimas, pero no hay un sistema realmente que sea efectivo 100%. No hay un enlatado o una app o un programa que yo pueda comprar y me organice completamente a mí. Si eso existiera, todo el mundo estaría perfectamente organizado, ¿no? El tema es que cada uno tiene situaciones diferentes, necesidades diferentes y somos personas diferentes. Entonces la propuesta del taller es justamente a que cada una pueda, con estas herramientas que sabemos que funcionan y con estos conceptos que vamos a ir revisando, ir cada una armando su propio sistema que le sirva al momento donde está, con la necesidad que tiene y en el momento que está viviendo. Y también al conocer las bases o los conceptos, que es lo que a mí más me gusta revisar, eso me va a dar mucha flexibilidad para que si yo cambio, pueda adaptarme y saber qué hay ahí abajo. No se trata simplemente de cumplir con una listita de tareas, sino saber por qué estoy haciendo las cosas. Hace un tiempito conversaba con una chica que tuvimos un vivo y un intercambio súper interesante, y ella me contaba justamente esto, tuvo un hijo hace un añito y pico, y me dice, mi realidad es completamente diferente hace un año y medio atrás que ahora que tengo un hijo. Entonces, no hay un sistema perfecto que venga de afuera y que me resuelva todo, pero conocer las bases me permite saber cómo adaptarme ahora, por ejemplo, que tengo un hijo o que algún otro contexto cambie, como puede ser lo que fue la pandemia. Así que para mí es muy importante que para que la organización funcione, cada uno pueda pasarlo como por su propio filtro, ¿no? En este sentido es que me parece que es interesante y por eso lo llamo taller, ¿no? Es como que combina todo lo que ya existe y es solo tuyo, tanto tu parte hard como tu parte soft, y vos puedas armar tu propio sistema. Y si nos preguntamos si este taller es para mí, lo que yo vengo diciéndoles es que es esto, ¿no? Como que no pasa tanto por aprender a manejar sistemas o apps o algo que venga de afuera, y ni siquiera se limita a decir, bueno, me organizo mejor. Creo que la clave del home office y de la organización personal específicamente es este concepto de proactividad o de ser protagonista, como puse ahí, ¿no? Como les decía, el desafío del home office nos hace ser cada vez más proactivos, más protagonistas, más responsables por nosotros mismos de todo lo que va pasando. Eso es el gran cambio que trae este nuevo paradigma de trabajo, y puede ser, es una de las ventajas, digamos, que tenemos, pero a la vez puede traernos muchos inconvenientes y muchos desafíos, ¿no? Todas estas decisiones que tengo que tomar. Así que bueno, esto es una ventaja, pero es un desafío el ser protagonista. Entonces, en este protagonismo, yo lo que quería sobre todo era traerles, bueno, ¿qué hace falta que ponga cada una de las personas que participan en el taller de su parte, ¿no? Yo les conté un poco qué era yo y qué traigo yo, y va a hacer falta un protagonismo y un compromiso o una parte que pongan ustedes. Cuando hablo de compromiso, bueno, creo que esencialmente igual estoy hablando del compromiso con uno mismo, ¿no? Este es un espacio que cada uno se toma para sí, como para mejorar o aprender. Ese es un compromiso con uno mismo que creo que es el más importante y el más motivador. A su vez, un compromiso con este espacio, teniendo, como les decía, una participación activa. Yo les voy a ir proponiendo ejercicios para ir haciendo, y yo creo que la riqueza más grande del taller no va a estar ni siquiera en las exposiciones teóricas que yo les pueda dar, o no tan teóricas, pero digo, escuchándome a mí hablar, sino poniendo
todo eso en práctica. Ahí es donde más eso se incorpora y sobre todo donde más nos equivocamos, y en donde nos equivocamos es donde más posibilidad de aprender tenemos. Si solo nos quedamos en la parte de escuchar, seguro van a sacar muchísimo beneficio, no lo dudo, pero llevarlo a la práctica es como exprimir este taller y poder incorporarlo y hacerlo como carne, ¿no? Y mi idea es un poco eso, ayudarlas a que ustedes puedan irse de este taller ya habiendo dado estos primeros pasos en la organización personal, que pueden que sean imperfectos o no, depende de dónde arranca cada uno y en qué situación se encuentran, pero bueno, que ya salgan habiendo probado y dando sus primeros pasos y con una especie de hoja de ruta o tener un camino claro de hacia dónde seguir o hacia dónde continuar este desarrollo, que la verdad es que es un desarrollo constante, ¿no? Y bueno, y el tercer punto que yo les traigo acá, dentro de este protagonismo y esto que necesitamos que cada uno ponga de su parte, es casi una recomendación, ¿no? Pero es tenerse mucha paciencia. Yo otra vez, no sé dónde arranca cada una, en qué situación de organización está, si es muy desbordado o no, pero la verdad es que esto es un proceso, ¿no? Y esto es clave entenderlo como un proceso. Y en ese proceso no podemos tampoco pretender que todo funcione bárbaro en 2 minutos. Va a haber cosas que van a ir mejorando, va a haber cosas que se van a notar seguramente desde el minuto cero y otras que van a ser como más a largo plazo. Así que es muy importante tener una mirada como tolerante con uno mismo, también de si no me sale, no puedo implementar los minutos, no me rindo, digo, no, esto no es para mí, sino que simplemente tener paciencia con el proceso y saber que de a poco y con persistencia, sobre todo, eso sirve mucho más que un efecto inmediato, ¿no? Persistir en el tiempo, dicen que es un signo de inteligencia de los más altos. Así que bueno, recordarles esto, que tengan consigo mismas, una mirada compasiva y contemplando el proceso como un todo. Me gusta cerrar esta explicación con esta frase que a mí me ayuda mucho, que dice que, gracias, me dice, por favor, ojalá puedan vivirlo así, para también disfrutarlo más ahora y que sea un camino más relajado y no de la exigencia, ¿no? De tendría que estar haciendo todo esto, pero si yo todavía no lo sé, no lo aprendí y nunca lo puse en práctica, es probable que no me salga al principio. Pero si lo miro como algo que va a ir creciendo con el tiempo, me relajo y ahí fluye mejor también. Así que bueno, les regalo esta frase que me gusta mucho, que dice que todo cambio es difícil al principio, es desordenado a la mitad, pero es precioso al final. Yo no sé si realmente existe un final, pero yo puedo decir que sí, que al principio me resultó difícil, después realmente hay momentos donde parece que todo se desordena y hay un momento donde las cosas se encajan y uno empieza, o por lo menos yo empecé a sacarle el jugo a todo esto y soy como un ejemplo que corrobora esta frase y eh, estoy muy feliz, digamos, de que así sea, porque hoy puedo disfrutar de muchos de estos beneficios. Así que bueno, las, las preguntas o las propuestas, digamos, para entender esta pregunta de si este taller es para mí, es si hay algo que vos detectaste que necesitas aprender, si te entusiasma esta posibilidad que te da el ser protagonista, el poder decidir las cosas por tu cuenta y estás dispuesto a justamente a hacer para poder incorporarlo, entonces este taller es para vos. Y yo estoy acá súper feliz de poder acompañarlos en este camino. Como les decía al principio, esto es de las cosas que más me motiva hacer en la vida, es ayudar a personas a que puedan llevarse mejor con el tiempo y con sus tareas y poder además entregar al mundo. Yo sé que sobre todo en este taller hay una cantidad grande de chicas que tienen un potencial hermoso, creativo. Ojalá puedan encontrar acá formas de poner las tareas y las cosas en un pequeño bloque y dejen salir todo eso otro muchísimo más, que el mundo necesita mucho de eso, de lo que ustedes tengan para aportar. Así que bueno, ahora les voy a contar, para no extenderme mucho en el tiempo, cómo lo vamos a hacer el taller, ¿no? Bueno, yo no sé si sabían, algunas les conté, fui contando por mail, o está en mi página si quieren volver a chusmearlo, pero el taller dura 5 semanas, este es el primer encuentro y vamos a tener 4 encuentros más los viernes. Esta hora son, como les decía, de 1:20, 1 hora y media. Tal vez hagamos algunas actividades en el momento, pero después vamos a tener
un seguimiento por Telegram durante la semana. Yo les voy a ir compartiendo actividades que, como les decía, no son obligatorias, acá no hay que aprobar nada, pero sí para mí están buenísimas para poder hacerse preguntas o trabajar y movilizar cosas para, a mí me gusta decir que si queremos obtener resultados diferentes, debemos hacer acciones diferentes, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir estando en el mismo lugar. Para que las cosas sean diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes. Así que por eso les voy compartiendo estas actividades también para ir acompañándolas. Y, ¿qué más les iba a decir? Y bueno, como charlaba recién hace un ratito, con Serano, sí, que les voy a mandar un mail cuando terminamos el taller. Idealmente lo mando cuando termina, a veces se me extiende un poquito más si es por alguna cuestión técnica, pero les mando un mail donde van a tener la clase grabada y tal vez un pequeño resumen, un cierre de algo de lo que vimos y contándoles tal vez hacia dónde seguimos. Todo eso lo van a tener en un mail. Aprovecho para decirles acá, chequeen si les está llegando los mails, si no les llegan, háganmelo saber de alguna forma, puede ser por Telegram, por otro mail, por WhatsApp, como sea, así se aseguran de que van recibiendo las cosas. Y en ese mail yo también les voy a mandar el link para que ustedes se unan cada una a este canal de Telegram donde les voy a estar entregando las actividades que les sugiero o los disparadores para la semana para ir bajando esto bien a la práctica, ¿no? Porque es un taller. Bueno, y cómo lo vamos a hacer también es a través de preguntas. A mí me gusta estructurarme mucho a través de las preguntas. Yo estuve haciendo, antes de empezar el taller, fui preguntando con personas y traté como de quedarme con las preguntas que más cantidad de personas hacían y las que me parecía que más definían la problemática de organizarnos con el tiempo. Así que vamos a estar girando a través de preguntas. Y estas preguntas las fui armando como por áreas, ¿no? Y arrancamos como en el círculo, como si habláramos de nuestra influencia, en el círculo más chico, ¿no? Donde yo estoy completamente dentro de mi área de influencia. Vamos a ir haciéndonos preguntas de las cosas que solo yo decido y que están completamente dentro de mi control poder hacerlas. Así nos vamos a ir extendiendo hacia un área un poco más afuera y vamos a ir viendo algunas preguntas donde ya no son cosas que solo yo decido, sino que empiezan a intervenir otros factores de afuera, como pueden ser, no sé, si yo trabajo con alguien más, o bueno, la familia, o otras, ampliando un poquito ese entorno, hasta llegar a esa otra área con preguntas de cosas que pareciera que están completamente por fuera de nuestro control, aunque vamos a ver ahí también que realmente siempre hay una opción o algo que yo puedo hacer, incluso en esas cosas que pareciera que vienen dadas, ¿no? Mismo, no sé, la cuarentena, para traer el ejemplo más de hoy en día. Pareciera que es algo que nos sucede y que ahí yo no tengo nada que ver, pero siempre hay una posibilidad de dar una respuesta a esas cosas que nos pasan y desde esa forma vamos a ir. Pero bueno, vamos a ir avanzando en las preguntas así, ¿no? Como primero lo que yo puedo controlar, lo que está ahí como intermedio y lo que pareciera que no puedo controlar. Así que les voy a hacer un resumencito de cómo son las preguntas que nos vamos a ir respondiendo en estas semanas. En la semana que viene ya arrancaríamos con estas preguntas que son bien las de mi círculo de influencia, que son cómo hago para hacer todo lo que tengo que hacer, ¿no? Porque es como, bueno, todo muy lindo, que me explicaste, Ro, qué lindo, gracias, me motivaste, pero yo tengo cosas para hacer y no sé cómo hacer todo en un solo día. ¿Y cómo hago para ponerle fin al día? Porque si tengo que hacer todo esto, estoy 3 días. Esas son las preguntas en las que nos vamos a centrar la semana que viene. Y ahí vamos a hablar de organizar los tiempos, hacer cortes para poder tener tiempo familiar o personal, que yo les contaba que es una de las cosas que más me pude llevar de toda esta organización del tiempo, tener tiempo para otras cosas que son importantes, organizar todas mis tareas y todos mis roles, ¿no? Y establecer el principio y el fin de lo que es mi día laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las herramientas que son como las herramientas clásicas de la organización. Estas son como de los sistemas más viejos de organización que existen, que se llaman de primera generación, porque eso fue como avanzando. Están estas herramientas que son, bueno, el calendario, la lista de tareas, las planificaciones semanales y diarias, mapas de objetivos. Vamos a ir viendo qué son cada una de esas herramientas, sobre todo qué no son cada una de esas herramientas, ¿no?
para que yo pueda armar una lista de tareas que sea una lista de tareas y no una lista de deseos, o un calendario que funcione como un calendario y no que finalmente se me complica tanto que lo termino, lo dejo de usar. Me compro la agenda a principio de año porque digo, este año me voy a organizar y lo uso una semana y no me funciona y lo dejo ahí colgado. Así que vamos a adentrarnos un poquito más en estas herramientas que son clásicas, pero son pilar fundamental para armar cualquier sistema de organización. La siguiente semana, que sería la semana 3, ahí ya vamos a ver un poco de cómo, bueno, para respetar los horarios, ¿no? Porque tal vez yo ya puedo empezar a armar alguna organización de mi día, de mi tiempo, pero bueno, generalmente lo que pasa es que decís, armé una planificación re linda, pero ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo lo respeto? ¿Cómo hago para mantener lo que planeo y sostenerlo en el tiempo? Entonces vamos a adentrarnos ahí un poquito en eso que ya se vuelve un poquito más desafiante por ahí y entender un poco qué distintos tipos de tareas hay, conectar con mi propio ritmo de trabajo para que yo me pueda armar una planificación que colabore conmigo y me ayude a poder respetarla y no armar una que me la bajé de internet y le sirve a otra persona pero no va conmigo. Vamos a ir viendo un poquito eso, ¿no? Conociéndonos un poquito más a nosotros. Técnicas de administración del tiempo que son clásicas y conocidas, yo se las voy a presentar también y ustedes las irán probando y viendo qué de esas cosas les sirven y las pueden incorporar. Diciendo que tengo un problema con el micrófono, perdón. Bueno, voy a tratar de hacerlo ahí. Les decía, ustedes van a ir tomándolo y viendo qué les sirve, qué no, y viendo si lo pueden llevar a este sistema que vamos a buscar que cada uno se arme. Vamos a hablar de los hábitos, que son muy importantes, y vamos a darle una mirada habilitante y positiva a los hábitos, que vayan sintiendo que todos también podemos ir incorporándolos y lográndolos. Y la planificación diaria y la planificación semanal, pero ya en el momento como concreto de hacerlos, ¿no? No tanto como vemos en la semana anterior, que es como más teórica, por decirlo de alguna forma, sino que acá la vamos a ver como aplicada. En la semana 4, el micrófono, lo que vamos a ver es una pregunta que la dejé ahí sola porque me pareció una pregunta como, es muy suculenta, tiene mucho contenido para ver, entonces amerita dejarla sola y poder verla. Ya tiene que ver, como les decía antes, con el círculo, que no es simplemente lo que yo decido, ¿no? Ahí empiezan a jugar otro tipo de factores que pueden incidir de afuera. Cuando yo tengo mis propias tareas que me puedo organizar, pero empiezan a venir demandas y tareas y cosas que vienen de afuera, ¿no? Que pueden ser, como les puse ahí, laborales, personales o de cualquiera de todos mis otros roles. Y todo eso yo lo tengo que gestionar también, y van llegando. Entonces vamos a ir viendo ahí varias herramientas que están súper piolas, como las matrices para poder empezar a priorizar. Vamos a hablar del foco, que es fundamental y súper importante, y distinguir entre lo que es gestionar proyectos, gestionar tareas. Hay un montón ahí de contenido que van a ver que esta semana es como bien, bien carnosa y súper interesante. Como les decía, vamos a revisar un poco los soft y hay muchos hard acá también. Y para la última semana, que es la semana 5, esta tal vez es la que de alguna forma sí se vuelve como bien, bien concreta y está llena de herramientas bien concretas que tienen que ver con cómo trabajo desde fuera de la oficina, ¿no? Pensando en los dos espacios donde realmente hoy trabajamos, en el espacio físico y también en el espacio digital. Y vamos a empezar a ver cosas como bien concretas para poder ayudarnos y colaborar con nuestro trabajo y con nuestra eficiencia, ¿no? Y la clásica de las clásicas, que es cómo enfrentar las distracciones y lo que se llaman los ladrones de tiempo, ¿no? Porque a veces también todo es divino, pero uno siente que se sienta a trabajar y la cabeza se le va para cualquier lado. No sé si les pasa. Y bueno, vamos a entender un poco, a desmenuzar un poquito cuáles son esas distracciones. Hay distracciones que vienen de afuera y otras que nos vienen de adentro. Y los clásicos que llaman ladrones de tiempo porque son como los que más tiempo toman y nos generan más distracción habitualmente, ¿no? Que son los mails, todas las cosas que tienen que ver con la tecnología y el mundo digital, las reuniones, que sobre todo en el mundo corporativo es algo que toma muchísimo tiempo y entrega muchísimo menos beneficio del tiempo que le estamos invirtiendo, ¿no? Entonces ver un poquito cómo hacer que esas reuniones valgan un poco más la pena, y la procrastinación, que es algo que creo que nos pasa a todos, y bueno, la improvisación en general, ¿no? Es esto de no saber qué hacer
ahí lo vamos a ir viendo con herramientas bien concretas para optimizar. La procrastinación, la peor de todas. Sí, creo que eso es un clásico. Yo igual me divierte porque en el Instagram que tengo, un día escribí en defensa de la procrastinación, ¿no? A veces tiene tan mala prensa también que parece que no sirve para nada y la verdad es que tiene también un costado que uno le puede sacar. Yo contaba ahí que un día, bueno, no sé, no podía más, me puse deliberadamente, dije, yo sé que no tengo que estar haciendo esto, pero lo voy a hacer, y me puse a limpiar la heladera, cualquier cosa. Y finalmente en ese momento salieron ideas muy creativas. A veces también viene bien, descongestionar, pero bueno, hay que tenerle sí, bueno, la rienda para la cortita. creatividad a veces funciona. Sí, Claro, pero que no te bueno, no, atrape. tal cual, que no sea un impedimento, ¿no? Que no sea algo que me está impidiendo cumplir con mis funciones básicas. Si vivo procrastinando, estoy en un problemón, eso seguro. Y es algo que nos pasa a todos, chicos, ¿eh? Hay que aprender a convivir con eso y tratar de ir domándolo lo mejor posible. Lo vamos a ir viendo ahí. Queda para la última semana. Así que bueno, hasta ahí era contarles un poco cómo venimos hasta ahora, cómo vienen. Voy muy Bien, rápido, voy bien. buenísimo. Bastante identificada. Bueno, No, o sea, bueno, sí, en algunos puntos claramente sí son cosas que me pasan y además también me sentí bastante identificada cuando contaste al comienzo porque en mi caso, por ejemplo, no sé cómo es el de las chicas, yo siempre trabajé en relación de dependencia y siempre anhelé poder trabajar de manera independiente, pero muchas veces, o sea, o algunas veces que he intentado, bueno, me invadían miedos o cuestiones porque desconozco, ¿no? Es algo desconocido. Entonces, de repente esto me forzó sin querer a ir hacia eso que yo quería, pero que me costaba ver cómo, ¿no? O no sabía cómo idearlo para mí. Entonces, por ese lado a mí sí me parece súper interesante poder hacer este taller. bueno, Y me genial. parece también como qué loco que llegó así, plin, inesperadamente. Esas cosas, ¿viste? Bueno, en ese sentido creo que sí, nos vamos a sentir muy identificadas las dos porque es lo mismo que me pasó a mí. Así que bueno, yo por lo Claro, y menos por sí. eso, o sea, por eso sí me cuesta bastante, o sea, siendo sincera, sí me cuesta como, como bastante organizarme y ponerme las metas y encima hago un trabajo creativo, entonces Mm. me pasa muchísimo lo que decías recién de la heladera, o sea, pero realmente, como que de repente digo, uy, no, por Dios, o sea, no, estuve todo el día intentando, buscando acá, allá, pero no me sale nada y de repente en un momento que estoy haciendo otra cosa y que me siento quizás un poco como, entre comillas, culpable, porque uno también tiene eso, ¿no? Que se echa la culpa de uno, debería estar haciendo esto y se te ocurre algo increíble en una Ujú. situación que nada que ver. Y ese desorden, sí, surfeando la ola esa. Sí, totalmente. Mi recomendación siempre es eso, ¿no? Como ser muy compasivos, saber que lo que no sale es probablemente porque hay algo que todavía no sé, que tengo que aprender, que seguramente se puede aprender, ojalá puedan aprender mucho acá y sí, ir avanzando y también como con sinceridad con uno mismo, ¿no? Cuando vos sabes que la procrastinación te está jugando a favor y cuando sabes que te juega en contra, bueno, acá necesita mucho protagonismo mío y ponerme así de frente a combatir este tema, pero siempre con una mirada compasiva hacia uno mismo, porque desde mi mirada, por lo menos, el autocastigo no funciona, no trae buenos resultados, por lo menos a la larga, ¿no? Tal vez a la corta yo logro hacer las cosas, pero a la larga me voy a sentir mal y eso no, para mí no suma. Mi idea es hacerlo siempre desde un lugar más habilitante, ¿no? Que Claro. pueda ir perdonándome por las cosas que no me salen bien, igual comprometida con mejorarlas. Ahora vamos a ver un poquito de eso que me Sí, parece que de algo que comentaste, ahora arrancamos con algo que me hizo sentido. Ahora cuando lleguemos te lo voy a comentar. A ver qué tengo acá en el dale, chat. buenazo. Yo la vuelvo loca a mi hermana pidiéndole ayuda. Siempre fui desordenada y muy colgada. Tengo 3 hijos, bueno, es una muy buena excusa. Y desde que me separé es como que siento que estoy en la burbuja y no puedo hacerme el tiempo para todo. Tengo
tengo lagunas mentales ya, esto es genial. Bueno, me alegro un montón que les pueda servir. Ojalá que esto a mí me causó un impacto enorme y ojalá que ustedes también, si lo están necesitando, lo puedan encontrar también. Así que qué alegría, bienvenidas. Por algo se dan las cosas, siempre creo yo. Bueno, Sí, voy a... sí, la verdad que es súper interesante. Bueno, me alegro un montón. Qué lindo, chicas. Bueno, les decía, voy a avanzar un poquito, porque esto que les digo que yo hablo de que es taller, y este es el primer encuentro y es sin cargo, yo después lo comparto con las personas, pero igualmente yo quiero empezar ya hoy a trabajar, digamos, con contenido y cosas que se puedan ir llevando para que se vayan entusiasmadas también, ¿no? Así que voy a Buenísimo. arrancar con eso y en la materia prima, digamos, ¿no? Con la que vamos a estar trabajando nosotros ahora en todo este taller de organización personal, claramente es tiempo, ¿no? Entonces, como yo les decía, con esta mirada un poco más soft, voy a arrancar como por algunas preguntas. La primera pregunta, una preguntita así muy simple, es hacernos esta pregunta a nosotros mismos, ¿no? Y pensar, ¿qué es el tiempo para mí? Tómense un segundo para pensar cada una, ¿qué es el tiempo? Si me lo quieren compartir, genial. Yo creo que son momentos. Bien. A mí me gusta, me apasiona, ¿no? Investigar cosas sobre el tiempo algo muy valioso que no vuelve. Bien. Sí, todos tenemos como, ¿no? Nuestra percepción del tiempo. Me gusta mucho decir que el tiempo es como decía Sabri, lo que más queremos y muchas veces lo que peor usamos. Y también es un recurso no renovable, uno de los más importantes que tenemos, no se renueva y muchas veces no le ponemos suficiente atención en ese sentido. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en una distinción del tiempo que yo les quería traer. El tiempo como tiempo, digamos, si tengo que hablar de una definición de diccionario, es, ¿no? Lo que me marca el reloj y es sobre todo algo que sucede Ay, afuera de mí. perdón, Sí, perdón, Rox, te decime. escuchaste un poquitito cortada. ¿Podés volver a repetir por ti? Sí, sí, obvio. Arranco desde acá, desde el tiempo. Les decía que, Perdón, es que se escuchó todo cortadito, no, no sé, genial. de repente fui yo, perdón, chicas, y Voy a chequear, espera, ya que estás, voy a chequear que no, esté conectada en la red, que está buena, para no hacer lío. Bueno, no hay problema, genial. Lo que les decía es que quería traerles esta distinción entre este tiempo, por definición, digamos, de diccionario, ¿no? Que el tiempo es el tiempo, como les decía, es un recurso no renovable, el tiempo es algo que sucede como por afuera mío, yo no puedo hacer nada para detener el tiempo, ni para irlo para adelante, ni para atrás. El tiempo, el reloj nos ayuda a marcarlo y a medirlo, y las agujas se mueven sin importar lo que yo quiera o lo que yo haga, ¿no? Es algo como que está un poco ahí, afuera de mí. Sin embargo, otra vez las quería hacer pensar un poquito. Tómense unos segundos para pensar en piensen en algún momento donde el tiempo se les haya hecho eterno, como que no terminó más. Tal vez alguna espera en una fila para entrar a algún lugar, de un resultado, de un examen, de un estudio. Piensen ahí. Y ahora piensen también al contrario, algún momento donde el tiempo se les pasó volando. Creo que casi siempre son, ¿no? Como cosas agradables. Puede ser, no sé, algún momento, una conversación especial con alguien, ¿viste? Cuando decís, ay, ya es esta hora, el tiempo se me pasó volando. O sí. Claro, exacto, sí, iba a decir eso justo, que siempre son cosas en donde o sea, que uno las disfruta mucho. tiende a pasar eso, los momentos que no nos gustan, tendemos a sentirlos como más largos, que Claro. se nos hacen eternos, y los que nos gustan parece que el tiempo se nos pasa volando, ¿no? Entonces, ¿por qué les traía esto? Es por esto, ¿no? Para hacer esta distinción entre este tiempo externo
que está ahí, que lo marca el reloj, que yo no tengo ninguna capacidad de incidir en eso. Sin embargo, hay una percepción de mi tiempo y hay un tiempo que se da como de manera interna. ¿Por qué distingo esto? Porque este es el lugar donde nosotros vamos a trabajar con el tiempo. Con el tiempo este externo de las horas, realmente yo no puedo hacer nada, pero puedo trabajar a nivel interno con el tiempo y con la percepción del tiempo. El tiempo externo son, si lo quiero poner, son las citas, los compromisos, los horarios, las metas. En cambio, el tiempo interno tiene que ver más con esta sensación que tengo yo, ¿no? Como este proceso inconsciente que se me da adentro mío y cómo yo lo percibo. Y ese es el espacio donde vamos a trabajar y es nuestro espacio de acción, ¿no? Entonces acá también yo quería hacer esta doble mirada, como entre lo hard y lo soft. Yo no puedo hacer que el reloj funcione más lento o más rápido, pero lo que sí puedo hacer en esta percepción interna y desde este lugar de protagonista es decidir en qué voy a poner mi foco y en qué voy a, que es mi atención, y en qué voy a poner mi energía, que es la acción, decidir qué es lo que hago. Ahí es donde nos vamos a ir enfocando. Y también contarles que muchas veces cuando nos sentimos improductivos o cuando tenemos esa sensación de, uy, no hice nada, uy, se me pasó el día y no hice nada, eso es sobre todo una sensación que se da interna y esa sensación empieza a cambiar cuando yo, no cuando yo hago todo, sino cuando yo empiezo a hacer las cosas que son importantes para mí. Vayan fijándose si tienen recuerdo de algún día que se sintieron que, hoy estuve muy bien. Generalmente es porque hice las cosas que yo consideraba que eran importantes. Cosas para hacer hay infinitas y en este mundo de trabajo actual cada vez más. Lo importante es enfocarnos en lo que es importante para mí. Y ahí es que yo me voy a sentir productiva o eficiente o que me siento bien con el tiempo. La realidad es que todos tenemos 24 horas, ¿no? Entonces, si yo lo hago desde esta mirada más protagonista de decido en qué pongo el foco, decido en qué pongo mi energía y decido qué es lo importante para mí, esto de ya no tengo tiempo, no hice nada, se va a empezar van a ver que se va a empezar a desvanecer, pero quédense con esta idea de eh, ser productivo es hacer lo que es importante para mí. Y en este sentido, como les decía antes también, ¿no? Para poder hacer cosas diferentes necesito ver las cosas de otro modo y cambiar algunas de estas ideas y estos conceptos. Yo quería arrancar presentándole como dos conceptos que yo les digo son dos viejos amigos, ¿no? Viejos conocidos, que son, me gusta llamarlos Don Parkinson y Don Pareto, digo, que son dos conceptos que operan justamente en esta percepción interna del tiempo. Y son totalmente clave. Van a ver que nos van a ir acompañando estos conceptos a lo largo de todo el taller, por eso yo los traigo desde el principio y porque también son herramientas como muy simples pero muy potentes y ustedes pueden empezar a aplicarlos ya mismo. No sé si los conocen, pero si no los vamos a repasar. El primero que les decía, mira, me quedó algo acá en un chat, perdón. Cuando es una tarea dolorosa, fastidiosa. Sí, cuando hablábamos de cuando el tiempo se hace largo, ¿no? Bueno, justamente con esto, con esta percepción del tiempo. El concepto de Parkinson, a veces lo llaman la ley de Parkinson, dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Y empiecen a pensar en ejemplos si no les pasa esto a ustedes, ¿no? Un ejemplo típico puede ser cuando yo termino estudiando o preparando una entrega de un trabajo o algo en el último minuto, ¿no? Tuve 3 semanas para prepararlo y no solo procrastinar, sino que también acá está operando esta ley de Parkinson, que el trabajo se extiende y toma todo el tiempo que yo tenga disponible para terminarlo. Fíjense si no, cuántas veces pasa que un trabajo que alguna vez por ahí me llevó 3 semanas, en algún momento solo me quedó 2 días para hacerlo y lo hice igual, ¿no? Algunas personas dicen trabajo mejor bajo presión. Es que está operando este concepto
concepto de que el trabajo se va a expandir hasta llenar todo el tiempo que tenga disponible. Este concepto, este señor Parkinson es un historiador británico de mediados del 1900, ¿no? Este concepto se aplica mucho también en las finanzas. Fíjense si no les pasa lo mismo. Yo tengo una determinada cantidad de dinero y con eso vivo, ¿no? Después, por alguna razón, por ajustes, por consigo mejor trabajo, gano más dinero y lo gasto también, ¿no? Es como que a nivel económico se maneja el mismo concepto y dice que tus gastos siempre tienden a igualar tus ganancias. Por eso es que muchas veces se nos hace muy difícil ahorrar. Entonces, ¿para qué les traigo esto? Simplemente para usarlo a nuestro favor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Usar este concepto a nuestro favor. Acá les traigo como algunos ejemplos de aplicaciones bien prácticas. Y una es, si sabemos que el tiempo se va a expandir, la tarea se va a expandir todo el tiempo que yo le dé disponible, entonces una de las cosas más importantes es ponerle fechas límites a las cosas. Cuando yo simplemente pienso, tendría que hacer esto o tengo que hacer esto, pero no le estoy poniendo fecha, es como que estoy abriendo un ítem en mi cabeza que queda ahí abierto y si no le pongo un cierre, va a tomar todo ese tiempo y me va a empezar a ocupar la cabeza. Y luego me pasa con otro, y con otro, y con otro, y ahí es que mi cabeza se satura y tiene un montón de cosas abiertas que no saben cuándo se van a terminar porque no tienen una fecha límite. Yo acá les iba a contar un ejemplo que lo conté también en el taller anterior que me pareció muy concreto y era muy específico de este taller. Me pasaba que en el taller anterior que había hecho me había llevado un montón de cosas que quería corregir y cambios y demás y no lograba concretarlos y hacer la mejora del taller que yo quería y salir con el taller, no sé, 1.0, ¿no? Como un poquito reformado. Y se me pasaba el tiempo, y se me pasaba el tiempo, a mí se me pasaban las semanas y yo no salía con el taller porque no terminaba de incorporar esas mejoras que estaban buenas. Entonces en un momento me di cuenta que me estaba faltando esto, que yo no tenía una fecha límite. Y me di cuenta conversando con mi marido y dándome cuenta que yo estaba cayendo en esta propia, no es una trampa, pero en esta misma dinámica. Y él me lo solucionó muy fácil y me dice, listo, poné fecha. Me dice, ponle fecha. ¿Cuándo? A ver, miró calendario, este viernes, pum, puso fecha y yo les juro que parecía magia, porque a partir de saber que yo para esa fecha tenía que tener todo listo, ahí empecé a activar y el taller funcionó, tuvo las mejoras, muchas de las cosas están acá en este taller que estoy haciendo ahora, con muchas mejoras, y poner fecha límite hace que mi cabeza empiece a funcionar de otra manera. Y yo sé que se me acaba el tiempo ese día, eh, mi cabeza funciona sabiendo que ese es el límite. Si no le pongo límite, se va a expandir al infinito. Otra forma de aplicarlo es, también como les decía, cortar los plazos, ¿no? Ir haciendo esa prueba. Esto es para ir probando, como les decía, no hay una forma perfecta, pero vayan teniendo este concepto en mente y fíjense si hay cosas que no les están tomando mucho más tiempo de lo que deberían y qué pasa si yo me pongo una fecha límite un poco antes. Si acorto el plazo de algo que tal vez usualmente lo hago en 3 semanas, lo puedo llevar a 2, a 1,5, a probar qué pasa si lo acorto un poco, no menos del tiempo que necesito para hacer las tareas, pero tal vez al ponerle una fecha, decir, lo quiero para este día, nos va a empezar a funcionar mejor esas cosas inconscientes, digamos, que pasan en la cabeza y empiezan a verse en resultados muy tangibles. Y otra forma clásica por excelencia de aplicar Parkinson, que lo vamos a ver más adelante también, pero es el uso del cronómetro, ¿no? Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero muchas veces yo puedo asignarme un tiempo específico para una tarea y poner un cronómetro. Es increíble cómo todo mi organismo y mi sistema va funcionando seteado sabiendo que en 25 minutos, 30 minutos va a sonar una alarma. Es increíble, es inconsciente, pero funciona un montón. Así que este es un concepto súper valioso y con aplicaciones muy prácticas. Vayan haciéndolas de la forma que las divierta durante la semana, pero acuérdense ahí de Parkinson y de Parkinson siempre va a tener que ver con poner límites, poner fechas límites, poner plazos límites. Y el otro concepto, así como está Don Parkinson, está Don Pareto. Este es un concepto tal vez más conocido incluso, no sé si lo conocen, que también se lo llama la regla del 80-20, ¿no? Que dice que el 20% de mis acciones genera el 80% de mis resultados.
esta es una herramienta de priorización por excelencia. La vamos a usar un montón durante el taller. Y la pueden empezar a aplicar ahora mismo. Y a mí lo que me gusta mucho de esta herramienta es porque me ayuda mucho, es muy concreta y es como que me mantiene siempre el foco, como les decía al principio, en lo que es importante. Si yo tengo una lista de tareas para hacer, por ejemplo, voy a tratar de buscar cuáles son el 20% de las más importantes, las que me mueven la aguja, las que sé que si las hago realmente voy a tener la mayor cantidad de beneficios, me va a servir más para otras cosas. Y es una herramienta muy concreta que me ayuda a gestionar. Cuando estoy muy perdida en muchas cosas, yo recurro muchísimo a esto. Cuando tengo muchas cosas, cuando siento que me desbordo, cuando estoy desordenado, siempre es apuntar a qué es lo más importante. Y acá hay una fórmula matemática que lo sostiene y que incluso me puede ayudar. Yo puedo hasta hacer una lista y digo, bueno, si tengo 10 tareas, sé que hay 2 aproximadamente, puede haber 3, que son las más importantes y me enfoco en eso. Si ustedes lo empiezan a aplicar, van a ver como muchas veces las otras tareas a veces se fuman porque están atadas a esa tarea. Cuando yo empiezo a trabajar orientado en lo que es más importante para mí, el resto de las tareas muchas veces empieza a perder fuerza y me dejan de quemar la cabeza, en definitiva. Así que bueno, las aplicaciones de este otro concepto, de Pareto, la regla 80-20, pueden ser, como les decía, lo pueden aplicar en cualquier dominio de la vida. Puede ser laboral, como les decía, se usa muchísimo, en ventas se usa muchísimo. Yo puedo seleccionar de todos mis clientes cuál es el 20% que más, no sé, lo que yo esté buscando, ¿no? Más rentabilidad me trae, o más aprendizaje me trae, o más placer me trae. Yo puedo usarlo como quiera, pero siempre sabiendo que hay una pequeña porción que me trae la mayor cantidad de los beneficios. Y con el tiempo, por supuesto, yo lo puedo usar como les decía recién, de todas mis tareas, puedo elegir, no puedo hacer todas, elijo ese 20%, esa pequeña parte que es la que me va a traer el 80% de los resultados. Y en cualquier otro ámbito que se les ocurra. Siempre cuento esta anécdota porque me pareció tan divertida, de un chico que contó que lo aplicaba para a la hora de hacer ejercicio físico. Y decía, yo me quedo hago solo los ejercicios, dentro de todos los que hago, voy midiendo y me quedo con el 20% de los que me traen mayor resultado. O sea, se puede aplicar en cualquier cosa, en cualquier cosa. Así que tienen ya para empezar a divertirse en la semana con estas ideas que no sé si las conocían hasta ahora. Y así como nos estábamos preguntando, todo esto, digamos, está dentro de la pregunta de qué es el tiempo, y hablábamos de que es algo, tiempo externo, pero tenemos un tiempo como más interno, ¿no? Que es un poco más soft y lo puedo manejar un poco más. Otra buena pregunta que yo me puedo hacer, además, hablando de este taller específicamente, es, ¿qué es ser productivo? Ustedes recibieron un test, no sé si lo pudieron hacer, si no lo pueden hacer en otro momento, no hay problema. Ese test es simplemente para entender, ¿no? ¿Dónde estoy parada hoy con respecto de mi productividad? A su vez también va como tirando pistas y puntas que las van a ayudar a ir dándose cuenta por dónde va la cosa, digamos, de lo que vamos a ir viendo en el taller. Tiene ahí como algunas pistas, digamos, ¿no? Así que si no lo hicieron y quieren, si no lo recibieron por el mail, estaba en el mail, después me avisan, o en el grupo de Telegram también lo puedo compartir. Pero bueno, es entender en qué situación estoy yo respecto a la productividad, ¿no? Si yo sé que quiero llegar a algún lugar, lo primero que tengo que hacer es saber a dónde estoy parado ahora, ¿no? Y este test venía un poco por ahí. Preguntándonos qué es la productividad, yo podría darles esta definición otra vez, ¿no? Como un medio de diccionario que dice que es la habilidad de optimizar el uso de los recursos para el logro de los resultados deseados. Perdón, yo debería haberles dado un espacio para que ustedes me cuenten qué hay en su cabeza cuando piensan en productividad, si alguna me quiere contar.
estoy mirando el chat. Bueno, si no ya avanzo, chicas, no hay problema. Les decía esto, ¿no? Que es estabilidad y lo que yo busco es sacarle el mejor provecho a mis recursos para obtener el resultado deseado. Hablando del producto deseado, ¿no? Hablando específicamente del tiempo, nosotros hacemos foco en los resultados. Yo uso mi tiempo en algo para obtener algún resultado específico, que es lo que estoy buscando. No me enfoco tanto en productos, sino que en el tiempo yo hago más énfasis en el resultado, ¿no? En el beneficio o en lo que quiero obtener. Entonces, ¿por qué les traigo la definición? Y acá es lo que yo les decía antes a Luz, que me acordaba con alguna de las cosas que me decía, porque es vital revisar esta idea de la productividad, porque para mí hay un montón de mitos sobre la productividad que nos tiran para atrás y no nos acercan a entender lo que realmente es la productividad, ¿no? Y yo recopilé acá algunos de esos mitos para poder entender la idea de la productividad que es central a este taller, ¿no? Los mitos pueden ser, como puse ahí, pensar que ser productivo es hacer todo muy rápido. O otro mito, pero muy clásico, es pensar que ser productivo es hacer muchas cosas, ¿no? Cuando hago mucho es cuando realmente soy productivo. Cuando estoy todo el tiempo preocupado, esto sobre todo en el ámbito corporativo, a mí se ve mucho. La otra vez conversaba también con alguien que me contaba que hasta como que es un signo de estatus, ¿no? Que vos no puedes ser una persona importante pero no estar preocupada. Parecería que estar preocupado y ser productivo estuvieran de alguna manera unidos. Esto de estar todo el tiempo ocupado, no tengo un minuto, soy muy productivo y muy eficiente porque estoy todo el tiempo ocupado, siempre trabajando. Nada de estas cosas me está demostrando que yo estoy haciendo esto, que estoy usando mi tiempo de la mejor manera para obtener los resultados que deseo. Nada de eso es sinónimo de ser productivo. Y después hay otro, que marcaba acá, que comentábamos recién también. A veces hay otro mito también, ¿no? Que volverse muy productivo o organizado puede volverme muy estructurado, ¿no? Que yo me voy a volver una maquinita que cumple, y esto a mí me afectaba bastante personalmente, una máquina que cumple todas las tareas, tiki, tiki, tipo computadora, entonces yo me voy a volver muy estructurado, y eso también es un mito. La productividad no tiene por qué volverme estructurado, ni quitarme creatividad, ni nada, todo lo contrario. Me permite solucionar y gestionar cosas que son fácilmente controlables o que están dentro de mi control para yo poder liberar ese espacio que es para la creatividad, que es para volar, que es para ser humano, en definitiva. Lo vamos a ir viendo en algún momento un poco más específico, pero acá también me gustaba contarles una anécdota de un amigo con el que conversé hace poco, que él es actor, y él tenía un poco este miedo, e hicimos un proceso ahí donde yo lo acompañé casi como un seguimiento más personalizado, y él logró, mediante la organización, llevar adelante un proyecto que era súper desafiante para él y que tenía ganas de hacerlo hace un montón, y lo logró y se sintió feliz. Y nada de eso atentó contra su creatividad. Todo lo contrario, le generó más espacio mental disponible para poder ser creativo. Así que esto de volverse estructurado también es un mito. Y como les decía, nada de esto asegura que yo estoy haciendo el uso más eficiente de mis recursos para conseguir el resultado que busco. Y hay uno que me gusta específicamente, que quería reparar un minuto, y es esta idea de pensar que la eficiencia humana es igual a la eficiencia de las máquinas, ¿no? Esto pasa mucho, como que nos comparamos, como que creemos que tenemos que trabajar igual que máquinas. Y esto también es un mito. Acá yo quería detenerme primero desde este mito en el concepto de eficiencia. La eficiencia, fíjense que lo puse ahí en el dibujo, no es lo mismo que la efectividad. Una cosa es ser efectivo. Ser efectivo es simplemente lograr los resultados. Pero eso puede ser a un costo altísimo, ¿no? Yo puedo conseguir hacer todo lo que tengo que hacer, pero tal vez lo pago con el precio de mi propio cuerpo o mi tranquilidad o cualquier otra cosa. Que no es lo mismo que ser eficiente. Y eso es lo que nosotros vamos a estar buscando, es ser eficientes.
que es lograr esos resultados que queremos, pero con la menor cantidad de recursos posibles. Quédense con esta idea de que lo que buscamos no es simplemente ser efectivos, no es simplemente hacer las cosas, sino hacerlas de manera eficiente, poniendo nuestra menor cantidad de recursos posible. ¿Y esto por qué? Porque nuestro recurso principal, y esto por esto le decía que no somos igual que las máquinas, es nuestro propio cuerpo. Cuando decimos que no somos igual que, no trabajamos igual que una máquina, nuestra máquina, nuestro cuerpo es diferente y se comporta completamente diferente. Esta idea de que somos igual, que producir y trabajar mucho genera mucho resultado, funciona para una máquina, funciona para una línea de producción de algo, donde si yo lo hago trabajar más horas, eso genera más productos. Para nuestra máquina, que es el cuerpo, que somos nosotros, eso no funciona. De hecho, es totalmente a la inversa. Van a ver que llega un punto donde mientras más trabajamos, empieza a decrecer nuestra calidad y nuestro resultado es cada vez peor, ¿no? Cuando a veces estamos cansados, nos lleva 3 veces más de tiempo hacer algo que podemos hacer cuando estamos descansados, por ejemplo. Así que no somos igual que las máquinas. Esa lógica funciona para la producción industrial, no para nosotros, no para los humanos. Y acá para entender esto, esta máquina nuestra, traía esta imagen de Stephen Covey, que es un referente, tiene un libro que está buenísimo, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro que también a mí me trajo como mucho apertura de cabeza, y él para explicar esto usa la metáfora de la fábula de Esopo, ¿no? Que es una fábula como muy divertida, que habla de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y cuenta la fábula esta cuenta de un granjero que era muy pobre y en un momento descubre que tiene una gallina que pone huevos de oro, ¿no? Entonces el tipo se le acaban los problemas. Tiene una gallina que todos los días le pone un huevo de oro. Pero bueno, después por su propia impaciencia y por codicia y demás, se enrosca, se pasa de rosca y ¿qué hace el tipo? Dice, la voy a abrir a la gallina y voy a sacar, no pudo esperar y voy a sacar todos los huevos de oro juntos de la gallina. Obviamente, ¿qué pasó? Mató a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, eso contado en este cuento parece totalmente absurdo, pero mi invitación era que nosotros somos la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que yo tengo que conocer mi máquina, conocer mi recurso, conocer mi cuerpo y cuidarlo. Stephen Covey habla de que para la productividad o ser productivo es lograr un equilibrio, lo que se llama entre P y CP, entre la producción, entre lo que produzco y mi capacidad productiva, es decir, yo como máquina. Y tiene que haber un equilibrio ahí. No puedo, no soy una máquina, no puedo más horas trabajo, más cosas produzco. Eso no funciona para las personas y es una tendencia muy fuerte que tenemos nosotros. Y la propuesta del taller entonces siempre va a ser este bienestar, este cuidado de nuestro cuerpo, este cuidado de nuestra propia máquina, porque sin máquina no hay producción. Si nosotros atentamos contra nosotros mismos y no nos tratamos bien a nosotras mismas, no vamos a tener con qué producir, con qué generar nada de todas esas cosas que queremos. Así que esto yo por eso lo puse acá, que es como un faro que nos va a acompañar todo el taller, porque siempre, por lo menos desde mi mirada, lo que busco o lo que buscamos es ser eficientes y el bienestar, ¿no? Y acá les listé estas emociones, así como antes teníamos esas otras mitos y emociones de lo que no es ser productivo, estas sí son emociones y cosas que realmente están cuando somos, ¿cómo sé si estoy siendo productivo? Cuando estoy tranquila con lo que hago, cuando siento tranquilidad, cuando no estoy todo el día corriendo y ansiosa, cuando me siento confiada porque sé que tengo un sistema o algo que me respalda, que me va a permitir llevar adelante mis tareas, cuando me divierto también, porque si no, nada de esto tiene sentido, y cuando me siento entusiasmada, cuando estoy en esas emociones es cuando estoy realmente siendo productivo, y no cuando tengo cara de enojado, cuando estoy todo el día corriendo, todo el tiempo ocupado. El entusiasmo es algo fundamental que nos va a permitir encarar cada uno de los días. Así que cualquier intento de mejorar mi productividad personal tiene que incluir el cuidado personal.
lo vamos a ir viendo también en algunos de los encuentros que siguen. Pero quédense con este faro que va a ser lo que nos va a guiar. Y ahora en esta pregunta de qué es la productividad, estuvimos como enfocadas en la parte de abajo, ¿no? De la ecuación. Los recursos o el tiempo, ¿no? Todo lo que vimos hasta ahora tenía más que ver con eso, del recurso del tiempo y el recurso de nuestro cuerpo. Ahora vamos a mirar un poquito como la parte de arriba de esa ecuación o de esa fórmula de lo que es ser productivo, que tiene que ver con lo que producimos o el resultado que yo espero. ¿Cuál es el producto o el resultado que espero conseguir con esta eficiencia, con este tiempo? ¿No? Entonces es saber para dónde estoy yendo, saber para qué hago todo esto, saber qué quiero conseguir, o saber bien qué estoy necesitando. Eso es lo que vamos a llamar objetivos. Los objetivos son el para qué, ¿no? Y esa es la otra parte de esta ecuación. Tenemos el tiempo y tenemos un para qué hacemos todo esto. Y esto para mí es algo súper, súper, súper importante y muy, muy, muy clave, pero a su vez es algo como, es un temón, es un tema objetivo, podría ser motivo de un taller completo, ¿no? Porque hay muchos tipos de objetivos, ¿no? A la larga, digo, tiene objetivos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, hay mucho que hablar de los objetivos y a la vez es completamente individual. Cada uno tiene objetivos y busca resultados, por más que sean similares, diferentes. Muchas veces en el trabajo, bueno, podemos tener objetivos comunes, pero hay ciertos objetivos que son como muy propios, ¿no? Y sobre todo los que son más a largo plazo, casi que tienen que ver con cuál es mi propósito en la vida, mi misión, para dónde voy en este camino de la vida. Eso es súper individual. Pero bueno, en todos estos niveles es importante entender. Y sobre todo, ¿por qué traigo esto a los objetivos? Porque en nuestra mente funciona como un GPS. Entonces, por eso a mí me parece que los objetivos son súper importantes. Mientras yo más claro y más seteado hacia dónde me estoy dirigiendo, cualquiera sean los niveles en los que estoy hablando, objetivos a largo plazo, a mediano o a corto, mientras más claro sea el destino a donde yo me dirijo, mejor voy a llegar. Es como un GPS. Si yo a un GPS le digo, llévame a Argentina, me puede llevar a cualquier lugar. Si le digo a Buenos Aires, ya le estoy delimitando el territorio. Si le digo a Florida, que es donde vivo yo, bueno, más chiquito. Y si le digo a Santa Rosa de Avellaneda, que es mi esquina, me va a traer exactamente a mi esquina. Nuestra mente funciona de la misma manera. Mientras más claro sea mi objetivo, más fácil me va a resultar llegar hasta ahí. Una distinción que quería hacer, que lo tengo anotadito acá, que no me quería olvidar, es que los objetivos son un punto de llegada. Es lo primero que tengo que saber, pero no son para exigirme, son simplemente para motivarme. Puede ser que alcance exactamente el objetivo tal cual yo me lo había propuesto, pero sí me van a dar claramente la dirección en la que tengo que caminar. Así que el objetivo tampoco es lo más importante, pero sí es importante que esté delimitado, porque es lo que me va a guiar en ese camino de donde yo estoy a donde quiero llegar. Y todos tenemos objetivos. El tema es que a veces esos objetivos pueden estar conscientes, cuando yo los trabajo, los vuelco, los explicito, y si no pueden estar muy inconscientes. Todos esos mitos que comentamos antes están ahí, en ese mundo de la inconsciencia, donde yo estoy, mi objetivo en realidad es, por ejemplo, ser un buen trabajador. Entonces trabajo mucho, 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 pero porque está tan inconsciente eso, que yo en algún lugar estoy creyendo que trabajar mucho es lo que tengo que hacer. Entonces tengo un objetivo muy inconsciente que me está llevando a un lugar que no está bueno. Siempre, siempre hay un para qué yo hago las cosas. Mientras más consciente hago eso, más, como que más lo voy a controlar y más lo voy a manejar. Y más, en el caso del tiempo, más productivo me voy a sentir, ¿no? Hablaba el otro día con una persona que me decía que no tener un objetivo es como estar en una montaña constantemente subiendo. No
no llego nunca a la cima. Entonces voy para arriba, necesito saber cuándo llegué. Por eso es que los objetivos me parecen muy importantes. Y para trabajarlo en este contexto de home office o de organización personal, y en este contexto de trabajo que tenemos actual, me parecía súper importante trabajarlo por roles, ¿no? Esto es algo que me parece como que a mí me ayudó un montón en mi organización personal. Porque, ¿qué pasa? Sobre todo trabajando en nuestra casa o trabajando, como decía Luz, de manera independiente, nos pasa que nos es muy difícil a veces delimitar cuándo termino de ser trabajadora y empiezo a ser persona, madre o cualquier otra cosa cualquiera de mis otros roles. Yo necesito compilar y poder administrar mi tiempo en todos mis roles, porque cualquiera de las otras cosas que, incluso si me voy fuera del trabajo, ocupan mi mente, también son tareas que tengo que hacer y también me van a estar ocupando tiempo mental y también me van a estar invadiendo ese espacio de percepción del tiempo que decíamos anteriormente. Entonces yo necesito tener bien claro qué tengo que hacer para cada uno de mis roles. Entonces, por eso la invitación de este taller es pensar los objetivos, porque me parecen súper importantes, pero pensarlo por roles. Se llama esto organización horizontal. Cualquier cosa que a mí, en mi cabeza, me genere una necesidad de hacer algo, necesito controlarlo y decidir, como hablábamos antes, qué voy a hacer con eso. Recopilar todo lo que tengo abierto en la cabeza y no solo el trabajo. Esa es la gran distinción o la gran diferencia, me parece, de trabajar en home office o trabajar por nuestra cuenta. Lo que buscamos es integrar. Así que acá le traje, por ejemplo, una cantidad de ejemplos de lo que son mis roles, ¿no? Para que ustedes lo vean y vayan después, vamos a tener algunos trabajos para que ustedes lo vayan pensando cada uno en los suyos, porque esto es completamente personal, cada una va a tener sus roles. Lo que sí les recomiendo es que no se extiendan a más de 6 o tal vez 7 roles. Yo acá les puse, tengo un rol como persona y también cumplo un rol como madre, que es súper importante para mí. También tengo un rol como esposa y después tengo un rol como parte de mi familia y después tengo un rol como amiga. También soy trabajadora y acá, por ejemplo, que lo puse un poquito en itálica, también puedo contemplar algún rol que tal vez hoy no estoy haciendo, pero aspiro a hacerlo en un futuro no muy lejano, ¿no? Todas estas forman el universo de lo que yo soy y todos estos roles me generan tareas para hacer. Por lo cual debo tenerlos claros y poder ir trabajando cada uno de los roles, las tareas que se generan en cada uno de los roles. Así que el ejercicio va a ser pensarlos todos y después ordenarlos por prioridad. Porque eso me va a permitir también ir determinando qué tareas son el 80-20, ¿no? Si mi rol más importante es mi rol como persona, entonces esas tareas van a ser seguramente van a estar dentro de las más importantes, van a ser las que más me mueven la aguja. Entonces, a la hora de este ejercicio que les voy a proponer de hacerlo, de pensar mis roles o mis objetivos, hay dos preguntas que se pueden hacer para hacerlo súper simple y no extendernos y abarcar demasiadas cosas, es para cada uno de estos roles empezar a pensar, ¿qué quiero? O sea, ¿cuál es el resultado que busco? Y otra pregunta que me va a servir muchísimo es pensar, ¿para qué los quiero? ¿Cuál es el beneficio que eso me va a traer? Y de ahí va a ser de donde surge mi motivación. Entonces, esto de empezar a pensar y a ser conscientes mis objetivos en función de los roles, va a ser un ejercicio que vamos a tener, pero va a ir por este lado. Y acá les traía algunos tips para poder armar estos objetivos, que son como, les decía, el punto de destino a donde yo voy a querer llegar con cada una de estas cosas o lo que me va a marcar mi norte para cada uno de esos roles.
a la hora de pensar los objetivos, acá teníamos como 5 tips o cosas que me van a ayudar a pensarlo y a marcarlo para cada uno de estos roles. Y estos son los consejos para poder armar un buen objetivo. Un buen objetivo, ¿cómo está armado? En principio es que dependa de mí. Como hablábamos al principio, esto de esta necesidad de ser protagonista, a la hora de pensar un objetivo, yo tengo que pensarlo siempre desde qué puedo hacer yo respecto a esto, que dependa de mí. Otro punto muy importante, otro tip para poder armar un buen objetivo, es pensar en un objetivo que sea posible. No me voy a proponer objetivos que estén fuera de mi alcance porque simplemente me voy a frustrar. Otro tip para armar un buen objetivo, para que el objetivo realmente me llegue a un lugar, es que sean concretos y específicos, que no sean deseos, sino que sean objetivos. Entonces voy a buscar que sean bien concretos y bien específicos. Ahora les voy a dar un ejemplo. Y en ese ser concretos y específicos es de mucha ayuda que los objetivos sean medibles. Para que yo pueda, una vez que pasó el tiempo que yo me determiné para cumplir este objetivo o quiero hacer una revisión de cómo voy por mis objetivos, necesito poder fácilmente poder medirlos y poder saber si yo los alcancé, si no los alcancé, cómo quedé respecto de eso. Y si eso queda en una nube de sensaciones, por ejemplo, digo, yo quiero ser más organizado. Bueno, pero eso no es para nada concreto en específico y mucho menos medible. Entonces, ¿cómo sé yo? Si yo digo, bueno, yo para 2021 quiero ser más organizado, y termina 2021 y digo, ¿fui más organizado o no fui más organizado? Y queda toda una sensación. Entonces, el bajarlo, el hacerlo bien concreto, el hacerlo bien específico, me va a ayudar a que yo a final del 2021 pueda decir, fui más productivo. ¿Por qué? Porque yo me lo propuse de una forma mucho más específica. Y en lo posible medible. Ahora les digo el ejemplo. Y como les decía antes, es súper importante, como hablábamos del concepto de Parkinson, es ponerle una duración o una fecha para cuándo yo quiero conseguir esto. ¿Sí? Aquí les traje un ejemplo para ver si lo pueden ver un poco más con un ejemplo concreto. Yo me propuse, esto es un objetivo real que yo me había puesto a mí misma, que era generar ingresos para cubrir los gastos básicos de manera independiente para el cuarto trimestre del 2020, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que les traigo yo de cómo redacté yo un objetivo mío en un momento, para que ustedes puedan ir haciendo ese mismo ejercicio. Y fíjense cómo acá empezamos con el primero de los tips, ¿no? Que dependa de mí, que yo puse generar ingresos para cubrir los gastos básicos. No puse ganar más dinero, que mi jefe me pague más, que algo esté fuera de mí y que no dependa de mí. Puse de algo, empiezo a pensarlo de forma de que dependa de mí. Siempre que pienso un objetivo, pienso qué puedo hacer yo para conseguir esto y no estar esperando algo de afuera que suceda. Tip número 1 para un súper buen objetivo. Fíjense también que yo puse para cubrir los gastos básicos. Esto es un objetivo que sea posible. Yo esto lo hice cuando me estaba queriendo ir de la compañía y dedicarme a trabajar de manera independiente. Y yo no podía pretender poner, bueno, quiero ganar $200.000 en el próximo mes. Sé que eso no va a pasar. A la hora de poner yo cubrir los gastos básicos, sé que eso es un objetivo que es mucho más posible. A la vez es medible porque yo sé exactamente cuál es el número que gastos básicos representa en mi economía, en mis finanzas, digamos. Fíjense que lo puse bien concreto, ¿no? Yo no puse como objetivo, bueno, simplemente me quiero ir de la compañía y trabajar de manera independiente. Lo hice bien concreto, o no puse como puse debajo, ganar plata. Ese no es un objetivo, es un deseo. Un objetivo para que funcione bien, idealmente tiene que estar escrito de la forma más concreta y específica posible. Como les digo, es un ejercicio, no siempre sale. Yo les contaba que a mí me llevó varios años, año a año yo me propongo objetivos y los voy puliendo y no me salió perfecto desde el principio. Es algo que uno se va construyendo, pero está bueno ir teniendo estos conceptos en la cabeza para ir a la hora de armar mis objetivos y saber a dónde me quiero dirigir, armarlos de la forma mejor posible que me ayude
a poder encarar ese camino. Bueno, y acá lo que les decía, ¿no? Es medible. Fíjense que gastos básicos no es, o sea, yo para no poner el número acá porque era como medio botonazo, pero gastos básicos es un número específico, entonces yo lo puedo medir, yo puedo en un determinado momento hacer un corte y decir, ¿estoy cubriendo los gastos básicos o no estoy cubriendo los gastos básicos? La respuesta es sí o no, más o menos, o veo cuánto me acerca, pero la respuesta es concreta. Por eso es que cuanto más yo pueda hacer medible un objetivo, mejor. Y aunque el objetivo parezca ganar plata, parece que no puedo hacerlo medible, siempre hay que buscar una forma de poder hacerlo medible. Y como les decía, buscar una fecha o ponerle un límite a esto, por todo esto otro que veníamos hablando antes, ¿no? Cuando yo no le pongo las cosas, cuando yo digo, yo quisiera en algún momento ganar más plata, quisiera en algún momento, no sé, tener más tiempo libre, quisiera ser más organizada, bueno, no, yo quiero para este trimestre, ni siquiera voy a decir ser más organizada, sino empezar a poder llevar una agenda, por ejemplo. Y eso es algo que es posible, que depende de mí, que es medible, que tiene una fecha y que es súper concreto. Es mucho más que decir quiero ser organizada, por ejemplo. ¿Se entiende el concepto de cómo armarme los objetivos? ¿Y por qué insisto con esto de los objetivos? Porque esto es la otra parte, digamos, de ser productivo. Yo voy a ser productivo, como les decía antes, cuando consiga las cosas que son importantes para mí. Y entonces la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es importante para mí? Y esos son mis objetivos. Sin objetivos, como les puse ahí, no hay productividad medible. Yo no voy a poder saber si yo fui más productiva o fui más eficiente si no tengo claro mis objetivos y hacia dónde me estoy queriendo dirigir. Por eso quería arrancar en este encuentro de hoy con esto. Así que bueno, y decirles, como les dije al principio, que tengan paciencia, que entiendan que esto es una práctica que lleva tal vez tiempo, pero siempre, siempre está bueno para poder ser productivo, tengo que saber hacia dónde estoy yendo. Si no, voy a estar ahí como en el loop infinito de pasan los días y yo no sé qué quería que pase en este día, entonces viene el otro y viene el otro y no sé hacia dónde estoy yendo. Con lo cual, por eso, objetivos me parece algo súper importante. Y bueno, esto, ¿no? Que es un proceso. Recuerden que nadie, les puse acá una frase, que nadie se hace el mejor corredor de la noche a la mañana. Es entrenamiento y es práctica. Así que vamos a ir recorriendo el camino juntos. Bueno, yo para no extenderme mucho más en el tiempo, hasta acá quería llegar hoy. Recordarles, bueno, hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hoy desde el principio. Hablamos, ¿no? De tiempo externo, de tiempo interno. Hablamos de estas dos herramientas que diviértanse, pruébenlas, Pareto, Parkinson, vayan probándolas en la semana y fíjense cómo eso les empieza a traer movimientos y cosas nuevas en su organización. Hablamos del concepto de lo que es productividad y lo que no es productividad, el concepto de eficiencia, que es lo que vamos a buscar, buscando usar la menor cantidad de recursos y siempre como norte, cuidando nuestro cuerpo, y la súper importancia de los objetivos, para mí es como en mi caso es el puntapié inicial para empezar a ser productivo, es saber hacia dónde estoy yendo y ahí voy a poder medir la productividad. Así que bueno.